Dachau, una pequeña ciudad sobre el lago Chiemsee. En 1910, un joven de 14 años sueña con volar. Se llama a sí mismo aviador. Un día será el más famoso piloto alemán y después de 31 años atravesará su cabeza con una bala. Los nazis lo llevaron a su tumba con la debida ceremonia, marchando entre las esvásticas. Hermann Göring, mariscal del Reich y jefe del Ministerio de Aviación, dijo que se trataba de un trágico accidente. El informe oficial decía que Udet había caído en un vuelo de prueba. El culto a la muerte y lágrimas de cocodrilo. Ahora nos despedimos de ti. Aún no podemos comprender que tú, mi querido Udet, no estarás más con nosotros. Era mentira. Göring mismo condujo al aviador a la muerte. Los guerreros de Hitler. Udet. El aviador. Udet recortaba su sueño en papel, el sueño de volar. Él decía, volar es una pasión. Una vez que sepas hacerlo, nunca podrás abandonarlo. Udet se describía a sí mismo como un niño feliz. Pero cuando esto fue filmado, él tenía ya más de 30 años. Su sueño de papel se volvería una pesadilla de acero y de destrucción. Él inventó el bombardero Stuka. Con un aullido infernal, el aeroplano llevaba la muerte al objetivo con una precisión exacta. Fue una de las primeras armas terroríficas de la Segunda Guerra Mundial. Una vez él me escribió, al igual que a otros camaradas, que valía la pena arriesgar la vida para volar. ¿Valía la pena arriesgar la vida para volar? ¿Y también la vida de tanta gente? El contenido de esta caja de cigarros expresa las contradicciones de la vida de Udet. Hay aquí cartas, diarios de bolsillo, calendarios, fotografías, las piezas de un rompecabezas. Juntas describen toda una vida. De la Primera Guerra Mundial, cartas a sus padres informando alborozado sobre los 62 aviones que había derribado y que le valieron recibir el más alto galardón alemán, la medalla al mérito. Udet, el niño feliz, a los 3 años. Creció en Múnich. Una infancia despreocupada como hijo único en una familia de la alta burguesía. Su interés por las máquinas voladoras se enfervorizaba viendo a través de las vallas la fábrica del avión Otto por el río Isar. Él veía los pájaros hechos por el hombre de madera y de lona. El sueño de volar. Era también un sueño de libertad, un sueño que fracasaría. Agosto de 1914. La guerra comenzó con entusiasmo. Todos querían estar allí, incluyendo al joven de 18 años que se presentó como voluntario. Pero los médicos pusieron fin al entusiasmo de Udet. Era sano, pero su 1,60 m de altura no era suficiente para el frente. No apto para el combate. Rechazado. Pero Udet tenía un billete especial para el frente, una motocicleta, regalo de sus acaudalados padres. El Automóvil Club Alemán buscaba correos militares para las tropas alemanas. Udet anhelaba estar en las trincheras. La realidad de la guerra era brutal y sangrienta, pero durante el primer año aún estaba iluminada de patriotismo. La guerra era una aventura para los futuros héroes. Las cartas que Udet enviaba a sus padres estaban impregnadas del lenguaje jactancioso tan común en la época.
Estrasburgo, 20 de agosto 1914. Confío en que volveremos pronto al frente, escribía. Entonces daremos a esos tipos tal paliza que no van a calzar en un ataúd. Una manera de desterrar los propios miedos. Mejor estar lejos de ellos. Con los conocimientos que tenía sobre máquinas y aeroplanos, Udet pudo soñar con ser piloto de combate. Los aviadores eran los nuevos ídolos, los caballeros del aire. Volaban en desvencijados aparatos de lona y madera laminada. La guerra aérea parecía un juego, pero era un combate mortal. Apenas sobrevivieron algunos de los más famosos pilotos. Udet había escrito: no puedes pensar que todos aquellos a quienes derribaste tienen una madre que llora por ellos. Él podía ignorar eso como miembro del famoso escuadrón del barón Richthofen. El barón rojo era un modelo para él. Otro piloto, Hermann Göring, iba a tener una influencia profunda sobre su vida. Ambicioso, de sangre fría, un hombre que amaba el poder. Posteriormente fue jefe de la Luftwaffe durante el nazismo. Ernst Udet era un joven endiabladamente audaz, atractivo para las mujeres. Al término de la guerra hubo una revuelta en Alemania que produjo la República de Weimar. Los aliados confiscaron cualquier cosa capaz de volar. Por el momento, se habían acabado los sueños. Udet se estableció en Múnich en el verdadero estilo burgués. Próximo a su espacioso piso vivía otro ex soldado. El ex cabo de lanceros Adolf Hitler se había recientemente convertido en líder de un pequeño partido. Ambos aún no se habían conocido. Udet solo tenía una pasión: volar. Había iniciado una empresa, la compañía Udet de aeroplanos, financiada por un rico norteamericano. A partir de allí se llamaba a sí mismo fabricante. Los primeros prototipos se construyeron secretamente en las instalaciones de un granero, ya que por el Tratado de Versalles estaba prohibida la fabricación de aeroplanos. Más tarde, llegaría mucho dinero del ejército que se rearmaba en secreto durante una agitada paz. Udet volaba nuevamente. Para él era lo más importante. Frente a enormes concurrencias, tanto en Alemania como en Estados Unidos, arriesgaba su vida haciendo peligrosas acrobacias. Las maniobras de batalla se habían convertido en piruetas circenses. Nadie había tenido la audacia de realizar loops. Nadie había podido recoger una prenda con la punta de un ala. Una de las acrobacias que quitaban el aliento y que nadie pudo realizar. Con el motor de su Flamingo apagado y el propulsor sin movimiento, Udet realizaba otro loop. Y entonces, lentamente se acerca a la pista de aterrizaje con el motor apagado. El Flamingo desciende hacia la pista y se aproxima. Parece imposible que permanezca en el aire, pero como un verdadero acróbata siempre tiene el peligro bajo control. A mí me parecía que era un pájaro. Tenía tanta habilidad que uno no tenía temor cuando volaba con él, igual que un pájaro. Querida señora, con el volar sucede eso. Muchos sienten el llamado, pero pocos son los elegidos. Talento para volar. Una audacia temeraria. El piloto es un artista. Udet vuela por debajo de los puentes del río Isar. Udet sobre la estación central de trenes de Múnich. Actúa en un filme como piloto en las alturas del Serengeti. Entre las paredes del glaciar de Groenlandia para el filme SOS Iceberg, en el que también actuaba su amiga Leni Riefenstahl. Una audacia endemoniada. Siempre estaba en el límite, siempre cerca de estrellarse. Era tan sutilmente afinado como aviador que podía llegar al límite absoluto. Él era, podría decirse,
Un fanático de los artilugios de la exhibición. Udet y los ruidosos motores en los ruidosos años 20. Todo el mundo lo conocía en Berlín. Siempre había para él una mesa reservada en su restaurante favorito. Fiestas alocadas y Udet siempre en ellas. Era un hombre que siempre ponía de buen humor a la gente. A veces me pregunto cómo hizo para mantenerse en esa tónica. ¿Cómo era interiormente? ¿Cómo era el otro costado? Era muy raro que se encontrara solo y siempre era visto en los bares más populares. Las mujeres morían por él. Era la vida de la fiesta, bailaban sobre las mesas. Gustaba de los malabarismos. Fluían el coñac y el champaña. Cuando estaba embriagado hacía piruetas con vasos y platos. Ponía un alfiler de gancho en sus labios y llamaba a eso el truco del fakir. Siempre pensé que las mujeres... No entendía las razones por las que se pegaban a él. Porque, por lo que yo podía ver, era muy poco lo que les ofrecía como hombre y era mucho lo que tomaba de ellas. Estoy seguro de que las mujeres esperaban de él más de lo que él esperaba de ellas. Él simplemente tomaba lo que se le ofrecía. ¿Qué es lo que más te gusta? Las mujeres, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que le habría molestado mucho si hubiera podido sentir el dolor que le provocó a mi madre. Y probablemente también a otras mujeres. Udet junto a Emmy Bessel, una joven actriz. Fue un amor a primera vista. En 1933 ella dio a luz una hija. Udet le envió un telegrama mientras disfrutaba una estadía en el lago Abisi con amigos. Felicitaciones, Paul Anne-Marie, y escríbeme por favor, Ilse Udlinger. En ese entonces tenía una nueva relación con otra mujer. Tenía también una nueva relación con la política, los archivos federales de Berlín. Estos archivos contienen un documento que echa luz sobre la conducta de Udet en esa época. La prueba de su afiliación al Partido Nacional Socialista. Se unió a ellos tan pronto como el partido accedió al poder. Ocupación aviador, dice la tarjeta de afiliación. Fecha, mayo 1 de 1933. Comienza su caída. ¿Qué hizo que el aviador político y playboy se uniera a los nazis? Una tentación a la que no pudo resistir. Mientras Hitler hacía su camino hacia el poder, Udet viajaba a los Estados Unidos. Allí hizo un pacto con el diablo, pero aún no lo sabía. Los diarios norteamericanos escribían que Udet, el famoso aviador, simpatizaba con Hitler. La razón de estas mentiras, el Curtiss Hawk, un aeroplano con un motor de extraordinario poder con el que se podían hacer las más audaces acrobacias. Goering compraría 2 de esos aviones para Udet siempre que se afiliara al partido. Goering usaría un truco astuto. Udet realmente no quería afiliarse y lo dijo. Entonces Goering dijo, voy a comprar algunos aviones en los Estados Unidos y él puede ir a buscarlos. Goering se los compró a él. Tuvo sus 2 Curtiss Hawks. Era igual que un chico con un juguete. El niño con su juguete nuevo. Este aeroplano encarnaba todas sus aspiraciones. Ascenso vertical. Caída vertical. La máquina voladora, como la llamaban, un milagro de aluminio de 700 caballos de fuerza por la que Udet había vendido su alma. Los arriesgados despegues y las caídas de trompa le dieron a Udet una idea nefasta. Este avión de combate fue el modelo para el Stuka, el bombardero que fue la primera arma terrorífica de Hitler. Este avión fue hallado en un campo cerca de Krakow. Es el Curtiss Hawk, el avión soñado por Udet. Un modelo de las más aterradoras armas usadas durante la Segunda Guerra Mundial.
En este asiento, Udet llevó a cabo muchas de sus peligrosas acrobacias. Con estas palancas se ganó la ovación del mundo. Pero con esta palanca de juego practicó una maniobra que habría de aterrorizar a miles de víctimas. El espectáculo de Udet se convirtió en algo mortalmente serio. Aún hoy, 60 años después del último despegue, los émbolos disparan. Las voces de la tentación que provocaría la caída de Udet. Enero de 1933. Hitler se convirtió en canciller del Reich y convocaba a las masas. El pueblo sentía en las calles lo que se avecinaba. ¿Acaso Udet no veía lo que estaba mal o no quería verlo? Para ser un gran aviador debes hacer un pacto con el diablo, decía, pero no dejes que te devore. Ciudadanos, líbrense de la conspiración judía. Ciudadanos, defiéndanse, no le compren a los judíos. Una visita a la casa de Udet. Un niño grande, trofeos deportivos, recuerdos. Baratijas de la guerra mundial y trofeos por los aviones que había derribado. Retrato del Barón Rojo. Un elegante Udet con su medalla al mérito. Mucha vanidad. Pero también mucha soledad. Todas las dudas están reprimidas, encerradas. Udet comenzó a beber más y más vino, cerveza, coñac. A un carpintero le encargó un bar móvil que pasó a ser equipamiento en sus vuelos. Los vasos estaban cuidadosamente acomodados para sobrevivir a las piruetas. Siempre bebía mientras volaba. Era un rasgo de masculinidad. Nos apreciábamos uno al otro y bebíamos juntos nuestra primera botella de coñac, recordaba su amigo el escritor Karl Zuckmayer, que escribió El General del Diablo basada en la vida de Udet. Simplemente a él le gustaba beber y bebía mucho. Y usted debe haberlo escuchado. Antes de volar siempre bebía un poco de coñac. Yo creo que bebía cada vez más alcohol para calmar sus temores. Porque él sentía que no podía enfrentar su situación. El temor que le provocaba su viejo camarada de armas Goering, que estaba organizando la nueva fuerza aérea, tal como Hitler quería. La laboriosidad alemana, la habilidad alemana, los inventos alemanes y la organización alemana le han dado al mundo la prueba de su incomparable fuerza y vigor. Goering necesitaba ahora el modelo para su fuerza. Se esperaba que Udet tomara esa responsabilidad y lo hizo. Aun si las cosas marchan mal, la juventud debe ser audaz. La juventud debe ser audaz. Udet era justamente el hombre adecuado para esos eslogans de la propaganda y para los noticiosos semanales que lo mostraban al lado del señor de la Casa del Reich. Udet seguía el juego, tenía sentimientos encontrados. En los bosques alemanes hay olor a cadáveres, escribió en su cuaderno. El Ministerio de Aviación, una gigantesca burocracia que Goering construyó. Udet podía llamarse a sí mismo jefe de la oficina técnica y más tarde jefe de la Inspección General de la Aviación. Títulos de fantasía, halagadores, pero también requerían de mucho trabajo de escritorio. Se convirtió en su prisión. El ministerio crecía como un tumor, 3.000 empleados. Goering quería convertir a la fuerza en la espina dorsal de las Fuerzas Armadas. Udet tenía talento para el dibujo y se dibujó a sí mismo. Encadenado a su escritorio, sueña inocentemente con tiempos mejores. ¿Frustración o coquetería?
Se dibujó a sí mismo como víctima, pero ya se había convertido en el perpetrador. Fantaseaba con los tiempos en los que transitaba los cielos con su avión Flamingo. Era un soñador que se evadía de sus problemas, los reprimía. Pero ahora el pacto con el diablo estaba sellado. ¿Pero podía él admitirlo? En San Remo montó un show de lealtad para las cámaras del noticioso semanal. Se paseaba con Goering en ropas de civil, como un turista, y se escondía detrás de su jovialidad. Se reía de Goering cuando en su legendario estilo desfilaba con su uniforme blanco, con su cinturón dorado, su bastón de mariscal y su gran barriga. Udet solía hacer sobre él graciosos comentarios. ¿Pero de qué servían las bromas y las ropas civiles ahora que estaba tan profundamente implicado? En este periodo, Udet aprobó un plan de rearme preparado para la guerra. En solo 2 años, el número de aviones de la Fuerza Aérea aumentaría de 3.400 a casi 24.000. Rechlin, 100 kilómetros al norte de Berlín. La fantasía del poderío de la Fuerza Aérea ahora sería puesto a prueba. Las ruinas oxidadas de lo que fue el orgullo de Goering. Estos hangares alojaban antes proyectos de armamentos ultrasecretos, prototipos de las así llamadas armas milagrosas como el bombardero a chorro. Sobre esas vías llegó el tren que trajo a Hitler a Rechlin el 3 de julio de 1939. La inspección decisiva. Hitler quería ver por sí mismo el rearme de la Fuerza Aérea. Quería la confirmación de lo que ya creía, que nada ni nadie podía derrotar a su Fuerza Aérea, porque la guerra podía comenzar. Udet al lado de Hitler, ansioso por complacerlo. Udet y Goering, los expertos pilotos de combate, querían mostrar al cabo de lanceros de qué eran capaces los aviones. Hitler estaba impresionado. La artesanía alemana para su loca guerra mundial. Era esencialmente una repetición de las representaciones de los años 20. Udet demostró sus habilidades y el público estaba asombrado. Los prototipos más extraños, las hazañas aéreas más impresionantes, demostraciones de vuelo. Goering quería decir, miren, esta es mi Fuerza Aérea. Él le mostró a Hitler algunas cosas asombrosas y esas cosas convencieron a Hitler de que teníamos excepcional capacidad para construir aviones, pero básicamente se trataba de prototipos. En algunos aspectos estábamos bastante avanzados, por ejemplo, en aviones a reacción, en desarrollo de motores, cohetes, etc. Eso era verdad. Pero de ninguna manera demostraba superioridad en producción industrial. Para Hitler, su Fuerza Aérea era invencible. Nadie mencionaba la escasez de materia prima. Goering era el proveedor de fantasías y Udet hacía exhibiciones. La guerra podía comenzar. Hemos abierto el fuego a las 5:45 AM. 1 de septiembre de 1939, ataque a Polonia. El arma de Udet, Junkers 87, el Stuka, estaba a punto de atacar. El ejército polaco no tenía con qué enfrentarlos. La trompeta de Jericó, una sirena fijada al avión, ululaba sobre Polonia. El invento de Udet aterrorizaba. El bombardeo en Zambullida era peligroso también para los pilotos, a los que les dejaba pesadillas como recuerdo. Era muy duro para uno mismo bajar en línea vertical. Él sobreestimó a la gente. Creía que todos eran como él. Eso es lo que yo imagino. Ese fue su gran error. Los ingleses y norteamericanos volaban en los mismos aviones, pero lo hacían horizontalmente y también daban en el blanco. Varsovia en ruinas.
Esta película del servicio secreto, tomada inmediatamente después del bombardeo, fue realizada para mostrar el efecto de los ataques aéreos. ¿Udet ignoraba el infortunio que provocaba su arma? Después de la victoria, Hitler creyó que todo le era posible y firmaba autógrafos igual que un astro de cine. Nervios, tensión en el Ministerio de Aviación. Para Hitler, la guerra recién comenzaba, pero la Fuerza Aérea y sus líderes se estaban quedando sin presión. Mientras Goering dejaba que las cosas sucedieran, Udet estaba aplastado por el trabajo. El monstruoso Ministerio de Aviación estaba desorganizado. Udet confiaba en que los últimos prototipos causaran impresión, pero por el momento faltaba materia prima. Y un competidor estaba tratando de desalojarlo. Erhard Mir, quien dijo: Hitler considera justamente que Udet es un gran aviador, pero esto no lo hace un gran ingeniero. Se tenía la impresión de que Milch, de alguna manera, le tenía envidia a Udet. Porque como jefe de la Inspección General de Aviación, Udet tenía sin duda alguna la posición importante que a él le hubiera gustado tener. Milch era el gran organizador, la persona exitosa que parecía apropiada para ese puesto, porque había sido director de Lufthansa y sus capacidades a nivel gerencial eran muy superiores a las de Udet. Quizá termine bien después de todo. Udet, en la recepción del 1 de año en la Embajada Soviética en 1940, después del pacto soviético nazi. Udet apareció relajado entre su pacto de camaradas. Aquí había un espacio para respirar. Tal vez no haya guerra contra Rusia. Tal vez nadie se dé cuenta de que muchos aviones no podrán construirse, de que falta materia prima, especialmente aluminio. Tal vez haya otra forma de escapar, la bebida. Para él la tragedia fue la guerra. Puedo decirlo solo con 3 palabras. Solo la guerra. Y siguió adelante. El 10 de mayo de 1940, el ataque en el oeste, Stukas, sobre Bélgica. La Fuerza Aérea avanzaba con las tropas de tierra tan lejos como Dunkerque. Los aviones franceses habían sido destruidos en tierra. Los Stukas de Udet celebraban su última gran victoria. En corto alcance, el Stuka era un arma que aterrorizaba al enemigo. Pero Udet sabía que no podía seguir ganando batallas siempre. La vida que llevó después que estalló la guerra era totalmente opuesta a la que había tenido anteriormente. Debe haberlo cambiado. Ahora Udet daba diariamente órdenes en las que pedía a sus empleados lograr la victoria final para su amada patria. Jerga nazi. ¿Se daba cuenta de lo que estaba diciendo? No iba a haber victoria final. La guerra continuaba. Bombardeen Inglaterra, ordenaba Hitler, ahora que el canal estaba abierto. Goering y las tropas alemanas prometió a sus pilotos que quebrarían la isla invadiéndola. Comenzaba así la batalla de Inglaterra. Udet sabía que la Fuerza Aérea Alemana no ganaría. El campo de acción era muy grande para los Stukas y los lentos bombarderos alemanes serían un blanco fácil para la Fuerza Aérea Real. Las bombas que caían sobre Inglaterra solo lograron fortalecer la determinación británica de resistir. Londres incendiada. Estas imágenes disfrazaban el verdadero equilibrio de fuerzas. La aviación alemana había empezado a morir. Nosotros volvimos a volar esos aviones y no creíamos poder ganar esa batalla. Y si se miran las pérdidas y se ve que cientos de aviones no regresaron, incluyendo el mío, entonces era claro que nada bueno saldría de eso. Udet lo sabía. Ahora tomaba dosis de anfetaminas. Una tableta sola bastaba para mantenerse despierto durante días.
pero Udet las tomaba en cantidad y con coñac, trastabillando entre la euforia y la depresión. Sus sueños de volar dentro de una píldora. Volar desde la horrible realidad que lo rodeaba hacia la ingravidez que anestesia toda realidad. Él ingería pervitin porque su estructura psicológica no se adaptaba al trabajo permanente. Él necesitaba de la gratificación instantánea. Eso se logra cuando se vuela, cuando se vive la aventura, pero no se puede sostener una posición de alta categoría dentro de una organización con este tipo de personalidad. Entonces era lógico que tomara alguna sustancia conocida cuando sentía que ya no soportaba esa situación. Debía hacer algo para poder enfrentarla mejor. Udet comenzó a beber nuevamente con un siniestro sentimiento de autorrechazo. Autorretrato, enfermo, en su pecho anida una pesadilla diabólica. El gigantesco programa de armamentos que nunca llegaría a completarse. Ahora, Udet era considerado un riesgo para la seguridad. Goering lo envió a la Selva Negra de vacaciones con 2 médicos a su lado. Su rival Milch tomaría por un tiempo el cargo, o así al menos dijeron. En una excursión al Monte Feldberg, Udet puso su firma en el libro de visitantes como un buen turista. Debajo del nombre de sus guardianes escribió con su mejor caligrafía reservada para autógrafos Ernst Udet. En la columna titulada Estado de los visitantes, Udet escribió con amargo sarcasmo, quebrado física y mentalmente. Y la guerra continuó. Ahora en el este contra Rusia, junio de 1941. Udet sabía que hacía mucho que esta guerra en todos los frentes estaba ya perdida, que los aviones se perderían en las vastas llanuras de Rusia, al igual que las tropas de tierra. La Fuerza Aérea había sido equipada para objetivos de corto alcance y no podía atacar en ese enorme país. El avance se empantanaba. La Fuerza Aérea tenía dificultades para apoyar a la infantería a causa de las enormes distancias. El jactancioso sueño de Goering de una Fuerza Aérea que todo conquistaba llegó a su fin durante este avance. Pero los estragos causados por el ejército alemán en Rusia eran indescriptibles. ¿Acaso podía Udet reprimir ese hecho? Recuerdo una cosa, y es que estaba desalentado y perturbado cuando se declaró la guerra a Rusia. Cuando los alemanes marcharon hacia Rusia, creo que dijo... Sí, lo recuerdo. Él dijo... Leni, esto no va bien. Eso es lo que dijo. Leni, esto no va bien. Todo lo que decía siempre era, esto va mal. Agosto de 1941, el tren de Goering en Ucrania. Aquí, en el campo de maniobras, muy lejos de la cruel realidad de la guerra. Reunión informativa. Ahora Udet está a un costado, indiferente, apático. La última toma de Udet. 3 meses más tarde, se dispararía a sí mismo. Él una vez me dijo que ya había tenido suficiente, que estaba harto. De todas maneras, la guerra estaba perdida. También le dijo a Warsitz, ¿por qué sigues preparando aviones? Ya es demasiado tarde. Realmente sufría al estar sirviendo al Tercer Reich en una posición tan alta. El ministerio encargó retratos de Udet semanas antes de su muerte. Una vez más, trata de mantener las viejas poses. Ya no era el radiante héroe. Las sonrisas a cámara no tenían éxito.
Hubo especulación, mucha leyenda acerca de lo que sucedió luego. La reconstrucción de las últimas 24 horas. ...16 de noviembre de 1941... Fue un hermoso día, un domingo. Algunas personas se encontraron en la Heerstraße de Berlín. Udet, su ex técnico Bayer y la amante de Udet, Inge Bleil. Ella testificó luego: hizo bromas horribles. Quería enterrar a su perro Bobby debajo de una montaña de hojas secas. De alguna manera tanta excitación y alegría era preocupante. Decidieron ir al piso de Udet en la Alameda Schaluponer. 1 p.m. Se sentaron frente al bar móvil. Udet le dijo a Bayer: toma todos los cigarros que quieras, son los últimos que podré ofrecerte. Fumaron, bebieron. Udet se tomó en las horas siguientes una botella entera de brandy. Hablaron sobre viejos tiempos. La pared próxima al bar estaba repleta de recuerdos. Fotos de la Fuerza Aérea, amigos, amantes. De alguna manera, yo tenía miedo, dijo más tarde Inge. Udet estaba perturbado, bebía tanto. Su buen humor era solo apariencia, una manera de tapar sus temores. Es la mañana, temprano. Bayer se fue. Udet e Inge estaban sentados en el sofá y seguían bebiendo. Él seguía hablando sin cesar sobre su vida. Nada quedaba fuera. Como integrante del escuadrón de Richthofen, había obtenido victoria tras victoria como el caballero del aire. Decía, en esos días aún éramos decentes. Y cómo los fanáticos del aire se encontraron en el monte Wasserkuppe, tan libres, tan despreocupados, tan diferentes. SOS Iceberg. Esos días locos de filmación con Leni Riefenstahl en Groenlandia. El sueño infantil de volar. Había filmado leones y jirafas. Su película se llamaba Las extrañas aves del África. Luego los tiempos cambiaron. Se dejó comprar por Goering. El hombre equivocado en el sitio equivocado. Locos proyectos de armamentos que no pudo concretar, pesadillas por crímenes cometidos. Hora 18. Noche, temprano. Inge trata de distraer a un deprimido Udet y visitan a unos amigos, los Winter. Udet juega con los niños. Él mismo es un niño. Dice, mañana el tío Udet ya no estará vivo. Y los niños ríen. Sueños de volar. (19:30). Se sientan a comer. Hay pato con repollo colorado. Udet dice, me siento como ese pato ahora aquí. Mañana estaré muerto. Crisantemos rojos en la mesa, velas rojas, solemne, como un funeral. Udet está alegre, sigue haciendo bromas como lo hacía en Berlín en los años 20. Pero ¿quién cree en sus risas? Nueve y media de la noche. Udet bebe. Dice, déjenme beber. Es mi último brandy. Otro brandy. Strudel de manzana y café. Más y más. Y cigarros. Es un festín. La última comida de un condenado. La señora Winter susurra a Inge Bleil. Alguien que habla tanto sobre eso no lo hará. De pronto todos callan. Ni una palabra acerca de política. Ni una sola palabra. Ya es 17 de noviembre. Dejaron la casa de los Winter a la 1 de la mañana. Udet llevó a Inge hasta la casa. Ella no quería estar con él. Temía no poder soportar su depresión.
Udet vuelve a su loca alegría y canta sus últimas canciones. Debíamos habernos casado y tener hijos en lugar de pelear esta guerra, dice de pronto. Demasiado tarde. Todo se desliza hacia el abismo. Cerca de las 8:30 suena el teléfono en casa de Inge. Es Udet. Su voz era calma y fría, dijo después en su declaración. Ya no tiene sentido, dijo Udet. Ella oyó el disparo por teléfono. Udet se había disparado en su escritorio con una Colt. Su escape hacia las drogas y el alcohol no había bastado. La muerte como la manera última de reprocharse su fracaso, el crimen y su debilidad frente a todo eso. Pero aún queda un misterio. Finalmente Udet había vuelto a deprimirse y garabateó con lápiz de labios una acusación en la cabecera de su cama. Poco después de haber sido hallado, sus ayudantes borraron su despedida. ¿Qué es lo que Udet había escrito? Un documento que tiene 40 años da una evidencia convincente. Es el relato que hizo Inge de la noche en que murió. Udet había escrito 3 frases. Querida Inge, ¿por qué me dejaste? Refiriéndose a Gerin, hombre de hierro, ¿por qué me mentiste? Y Milch, bastardo. El testimonio de Inge. En el cementerio de los inválidos en Berlín, antes dividido por la tierra de nadie entre el este y el oeste, Udet está enterrado. Gerin había mentido al decir que Udet había muerto como un héroe. Hasta en su certificado de defunción consta que el aviador no había muerto en la cabina del avión. Para ser un gran aviador debes hacer un pacto con el diablo, había dicho Udet. Pero no dejes que te devore. Pero él mismo se dejó devorar.